Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches, donde sea que estén. Yo soy Pablo Agufón, soy encargado de Relaciones Internacionales del Movimiento Solidaridad y hoy día, en el contexto de una gira que estamos haciendo por algunas ciudades europeas, invitados por anticapitalistas de España, me encuentro en París. En un rato más vamos a tener una actividad, una charla, un conversatorio sobre las lecciones de la revuelta y el proceso constituyente en Chile. Pero hace un par de días nos encontramos en Bélgica con Eric Toussaint, que está aquí con nosotros, con quien queríamos conversar. Eric es doctor en ciencias políticas, economista, militante histórico de la izquierda revolucionaria y además portavoz del Comité por la Abolición de la Deuda Ilegítima, el KDTM. Y queríamos conversar con él sobre, bueno, la cuestión de la deuda ilegítima, de la deuda pública y privada, que hoy día sin duda es un problema acuciante de los países, sobre todo del sur, de nuestra América del Sur, pero de todo el mundo también en este contexto de crisis global. Entonces, Eric, primero que todo saludarte, agradecerte por esta conversación y, y quería partir preguntándote, ¿qué es el Comité por la Abolición de la Deuda Ilegítima y qué es lo que hace? Bueno, el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas es una red mundial presente en más de 30 países, hay como 40 organizaciones miembros. Es una red horizontal, pero que funciona muy bien, pero digo horizontal, es decir, que cada organización miembro de la red tiene autonomía, soberanía, respetando la plataforma política y la carta de funcionamiento de la red internacional. Y a nivel de la carta política, yo diría es una organización anticapitalista, internacionalista, que privilegia como temáticas el tema de las deudas ilegítimas, pero enfocándolo, considerando que es parte de una problemática global y sabiendo que nuestra red tiene que absolutamente buscar convergencia con otras redes internacionales como la Vía Campesina sobre el tema soberanía alimentaria y el tema de las luchas y reivindicación campesinas o la Marcha Mundial de Mujeres o todos los movimientos feministas radical ligado al 8 de marzo o a movimientos sobre la deuda climática o la justicia climática, las redes que defienden los derechos de los pueblos nativos, pero también las internacionales sindicales, etcétera. Es decir, que son una red que tiene un enfoque particular, pero con un pronunciamiento global, anticapitalista, feminista, ecosocialista, eh, y convencido todos los miembros de la necesidad de una coordinación internacional entre movimientos. Tenemos la implantación principal es en África, en 16 países de África subsahariana, África del Norte, eh, 7 países de América Latina, eh, 6 países de Europa y 5 países de Asia, hasta el Japón, India, Sri Lanka, Pakistán, Bangladesh. Bueno, ustedes pueden encontrar sobre el sitio internet del KDTM tres veces w.cadtm.org como 20.000 documentos en español, francés, inglés, portugués. También hay una sección en árabe, en griego, en italiano.
Y nuestras organizaciones nacionales, por ejemplo, en Japón, tiene, claro, su sitio internet en japonés. Y es una organización pluralista también, es decir, que haya, somos anticapitalistas, pero hay gente que vienen, que tienen la sensibilidad comunista de los antiguos PC, hay trotskistas, hay libertarios y hay una amplia mayoría de miembros que no tienen ninguna participación partidaria, sino que son activistas de movimientos y por una razón o otra no quieren adherir a un partido político. Y es una organización totalmente independiente de cualquier partido político, aunque varios de nosotros somos militantes políticos, por supuesto. Claro, claro. Eric, y quería preguntarte, en este momento, ¿ustedes tienen alguna campaña en particular? ¿Hay Bueno, en ese algún momento es la énfasis Semana de Acción específico? Global, la Semana de Acción Global contra las Deudas Ilegítimas, porque el Banco Mundial y el FMI se están reuniendo en Washington. Incluso ayer hubo protestas en los dos últimos días en Washington de activistas en bicicletas. Hay una larga tradición de movilización contra los encuentros anuales del Banco Mundial. Hay uno en abril y otro en octubre. Claro, en una época hace más o hace 20 años atrás lográbamos movilizar a entre 30.000 y 50.000 contra el Banco Mundial y el FMI. Y como todo el mundo se da cuenta, es mucho más difícil ahora convocar a la gente ante reuniones del Banco Mundial, del FMI, de la Organización Mundial del Comercio. Es más complicado, pero al menos a nivel mundial organizamos acciones en diferentes países de diferente índole. Y dentro de, somos el 14, ¿no? Dentro de mañana será también la celebración dentro de esa semana de acción global, la celebración de la memoria de Thomas Sankara, un joven presidente africano del país que se llama Burkina Faso, que fue asesinado porque llamaba a un frente de países contra el pago de la deuda. Fue asesinado en octubre de 87. Era un presidente para un desarrollo endógeno de su país, un frente de países africanos, enlazándose a la lucha también que se había iniciado en América Latina y liderado de algún modo por Fidel Castro a partir del 85 para el no pago de las deudas ilegítimas. Ujú, claro. Y Eric, hace poco se publicó tu libro sobre el Banco Mundial. Quería preguntarte, porque esta también es una edición ampliada, ¿no es cierto?, de trabajos previos de tu estudio sobre el Banco Mundial. Quería preguntarte cuál es la actualidad que tiene el libro, la investigación, una visión crítica del Banco Mundial en el contexto en el que estamos hoy. Bueno, el Banco Mundial sigue siendo una organización mundial muy activa en los países del sur, sobre todo los más pobres. Los llamados emergentes se financian sobre todo en los mercados financieros. Chile, por ejemplo. Pero países como Paraguay, pero sobre todo países de América Central, del Caribe, de África subsahariana, de África del Norte, de Asia, sí piden prestado dinero al Banco Mundial. Y el Banco Mundial, eh, aunque
se enfrenta con competencia de otros prestamistas como China o como en América Latina el BNDES de Brasil, el Banco de Desarrollo de Brasil, o el Exim Bank de Estados Unidos, aunque entonces enfrenta competencia al momento de otorgar créditos, tiene instrumento de chantaje fuerte sobre los gobiernos. ¿Por qué? Eh, Está otorgando créditos desde los años 50 a los países de América Latina. Y logró, yo diría, infiltrar a los gobiernos, a la clase política local. Estoy seguro que en el Ministerio de Finanzas de Chile hay gente que pasaron por el Banco Mundial, o han sido formados, o han sido funcionarios, o han representado Chile en el Banco Mundial. Es decir, que la cultura, la ideología del Banco Mundial logra llegar a los gobiernos. Y que hay como en el cerebro de los gobiernos, incluso de los llamados gobiernos progresistas, hay un chip en el cerebro que es el chip del modelo neoliberal, exportador, librecambista, endeudor, eh, que respecta dogmas que nunca han sido confirmados por la realidad. Por ejemplo, el dogma según el cual los países del sur tienen una falta estructural de ahorro interno que los obliga a pedir prestado dinero hacia afuera y atraer capitales extranjeros para desarrollarse, cuando el tema más bien es justicia fiscal para obligar el capital nacional y el capital extranjero que explota las riquezas de los países del sur de contribuir de manera justa al impuesto permitiendo el desarrollo. Y el tema también es la fuga de capital. Hay una fuga de capital de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Brasil hacia Estados Unidos o hacia paraísos fiscales, y entonces no hay suficiente inversión, y por esto países del sur global, incluyendo Chile, pide a transnacionales extranjeras por ejemplo, en la explotación mineral, de invertir en el país, cuando el país podría perfectamente explotar sus recursos naturales con el dinero nacional, y entonces aprovechando mucho mejor la actividad extractivista, limitarla, protegiendo las poblaciones, protegiendo el medio ambiente y explotando mejor y de manera más cautelosa sus recursos naturales, sacar más ingresos para reinvertirlo en un modelo endógeno de desarrollo. Bueno, todo esto es lo que está combatiendo el Banco Mundial. Con esa idea hay que endeudarse, hay que atraer capital extranjeros, hay que exportar sobre el mercado mundial. Y el Banco Mundial utiliza la deuda siempre para condicionar el respeto del modelo. También el Banco Mundial trabaja de manera muy estrecha en colaboración con grandes transnacionales o fundaciones como la Fundación Ford o la Fundación Melinda y Bill Gates, promoviendo todo este tema del libre cambio, de la revolución verde, del extractivismo, etc. Entonces sí, hay una gran actualidad de
de la actividad del Banco Mundial, aunque en países, repito, como Chile, Brasil o Argentina o Uruguay, no es el prestamista principal, pero está allá, e influye la clase política, y la clase política no puede imaginar salir del tribunal del Banco Mundial. Y hay que saber que el Banco Mundial hay 5 instituciones, Pablo. El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, que otorga crédito a un país como Chile. La Agencia Internacional al Desarrollo, que otorga préstamo a país más pobre de África. Pero hay también parte del Grupo Banco Mundial, el CIADI, es decir, el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos en materia de inversión. Es decir, que si una transnacional entra en conflicto con Chile sobre la explotación del cobre, puede enjuiciar a Chile ante el Tribunal del Banco Mundial y exigir compensaciones de parte de Chile. Y en general, el Tribunal del Banco Mundial sentencia en favor de la transnacional en contra del país, porque su prioridad es el interés, defender la propiedad privada, etcétera. Entonces tienes varios países como Argentina y Bolivia que de manera sistemática han sido condenados por el Tribunal del Banco Mundial a pagar compensaciones, indemnizaciones a transnacional. Cuando Bolivia decidió retomar el control sobre las aguas, por ejemplo en Cochabamba, el Banco Mundial condenó a Bolivia a pagar a Halliburton, a Suez de Aguas, Suez des Eaux, una multinacional francesa, compensaciones. Ha condenado a Argentina a pagar compensaciones a Telefónica de España, a Iberdrola, a Repsol de España también. Entonces, el Banco Mundial sí actúa incluso en países o respecto a países emergentes y sus gobiernos. Y Claro, también eso en el ha sido, Banco Mundial hay lo que se llama la Corporación Financiera Internacional, que otorga crédito del Banco Mundial a empresas privadas. Y esas empresas privadas luego piden a la Agencia Multilateral de Garantía de Inversión, que es también parte del Banco Mundial, de garantizar sus inversiones. Entonces, el Banco Mundial endeuda al país, otorga crédito a una sociedad privada que invierte en el país, garantiza la inversión de esa empresa privada en el país. Y si esa empresa privada enjuicia al país ante el Tribunal del Banco Mundial, el Tribunal del Banco Mundial, que es juez y parte, condena al país en favor de la multinacional que tiene la garantía del Banco Mundial. Imagínate el tipo de enramaje para lograr chantajear a un país. bueno, eso ha sido en estas últimas semanas, los últimos años, pero sobre todo en las últimas semanas ha sido un debate muy grande en Chile a propósito de la aprobación del Tratado Transpacífico del TPP, ¿Sí? que estaba en el programa de gobierno actual de Boric. Lo que planteaba era que no iban a aprobar este tratado, y ¿Sí? una de las características que tiene justamente es la participación en el CIADI, ¿no? ¿Sí? Entonces se está volviendo cada vez más dramática también la inserción de Chile en el mercado mundial. Bueno, quería mostrarte un gráfico de mi libro en español sobre el Banco Mundial. Es en la página 153 sobre el Banco Mundial y las dictaduras, en el capítulo 6.
eso es parte de mi tesis de doctorado. Pueden ver, es el gráfico sobre los créditos del Banco Mundial a Chile. Y pueden ver que después de la elección del gobierno de Salvador Allende, el Banco Mundial inmediatamente redujo y luego terminó con los créditos al gobierno progresista. Inmediatamente después del golpe de Pinochet, el Banco Mundial con el FMI otorgó créditos a la junta militar que violaba los derechos humanos. Y muestro en este libro que el Banco Mundial, más que ser un organismo que tiene una perspectiva principalmente económica, tiene una perspectiva política. Sus motivaciones son políticas. Ayudar al nivel de crédito, financiar, claro, cierto tipo de proyectos económicos, pero privilegiando a aliados políticos de Estados Unidos, respetando el modelo neoliberal. Todos los presidentes del Banco Mundial es un organismo de Naciones Unidas, tiene 189 miembros, como el FMI, pero siempre el presidente del Banco Mundial ha sido un ciudadano de Estados Unidos, designados por el presidente de Estados Unidos. Y luego la dirección colegial del Banco Mundial ratifica y valida el candidato de Estados Unidos al puesto de presidente del Banco Mundial. Y siempre ha sido un hombre, nunca, nunca una mujer. Y en el FMI siempre ha sido un europeo y ahora sí hay mujeres. Una búlgara ahora y antes era una francesa. Entonces hay como una repartición a los Estados Unidos, el Banco Mundial y el FMI, un europeo. Nunca hubo alguien del sur o director general del FMI o presidente del Banco Mundial. Eric, y para ir terminando, Sí, quería plantearte que, bueno, el Banco Mundial y una buena parte del trabajo de KDTM es sobre la deuda pública, pero también sobre la deuda privada, ¿no es cierto? sí, Y hoy día, en un tiempo de crisis muy profundo, una de las principales urgencias de los sectores populares en todo el mundo es la inflación, el aumento de los precios y también el endeudamiento, que está sí. llevando a grandes masas de la población en el marco de la pandemia, de la crisis global, a la pobreza de manera muy acelerada. Entonces, quería preguntarte qué perspectiva tienen sobre la cuestión de la deuda privada hoy, Sí, para pero también nosotros es sumamente importante. qué experiencias pues, han recogido ustedes de desobediencia, de no pago de la deuda por Sí. parte de las poblaciones. Bueno, entonces Chile es un caso emblemático. Eh, para Chile el tema de deuda principalmente no es deuda pública soberana, es las deudas reclamadas a las clases populares, las deudas de los estudiantes, las deudas ligadas al consumo básico, las deudas ligadas a la salud, eh, eh, todo ligado a un modelo neoliberal brutal que empezó con Pinochet y luego se profundizó incluso con gobiernos de la transición o incluso y que, claro, provocaron movilizaciones estudiantiles, etcétera. Y la revolta de 2019. Y hay que entender que eso no es para nada excepcional de Chile. Es decir, Chile es uno de los países donde el modelo neoliberal, por ejemplo, en el tema de la educación,
se implementó de manera eh, ideal respecto al modelo neoliberal. Y eso es Chile, África del Sur, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón. Son los países emblemáticos. Eh, y entonces en países como Estados Unidos hubo un movimiento, y hay un movimiento fuerte contra el pago de las deudas estudiantiles, que representan 1.800 millones de dólares, la deuda estudiantil. Y ahora Biden acaba de anunciar, con el movimiento de presión sobre el gobierno, la anulación de los 10.000 primeros dólares de deuda por estudiantes de las familias de las clases populares. Es un anuncio de hace una semana, que es el resultado de un movimiento de movilización. Y también que, claro, dentro del marco de calendario de Biden, Biden sabe que en la selección de medio término el voto de la juventud va a ser fundamental, porque si él ganó la selección contra Trump y si el Partido Demócrata ganó la mayoría en el Congreso, es porque los jóvenes votaron en favor de los demócratas y de Biden contra Trump. No sé si me oyes, Pablo, ahora. Sí, se perdió se perdió por un segundo. Ah, yo decía, Biden acaba de anunciar una anulación parcial de deudas estudiantes, incluso parte de una campaña electoral. Él sabe que ha desilusionado una parte de su electorado, que hay un riesgo muy elevado de victoria republicana en el Congreso, y por eso, a unas semanas del voto, toma unas medidas para mostrar a los estudiantes que si quieren otras medidas favorables, habría que movilizarse y participar de la votación y votar demócratas. Pero es para mostrar que, por ejemplo, el tema deuda estudiantil no es un caso particular de Chile, es un tema central en la política de Estados Unidos. En Japón no se sabe, pero un estudiante sobre 3 tiene una deuda de más de equivalente de $50.000. En Gran Bretaña es un tema central, y en Canadá. Y bueno, el tema deuda hipotecaria. Ustedes se acordarán de la crisis del subprimes de 2006-2007 en Estados Unidos. 12 millones de familias de las clases populares fueron expulsadas de su vivienda porque no sabían pagar. Entonces se armó un gran movimiento social de defensa para impedir a los bancos de expulsar a las familias. En España, después de la crisis del 2010, 400 familias fueron expulsadas de sus viviendas y se creó la plataforma para defender a los inquilinos o a los endeudados por deuda hipotecaria. Y por ejemplo, la actual alcalde de Barcelona, la segunda ciudad del país, del Estado español, ella lideraba la ocupación de bancos antes de ser candidata a alcalde. Es decir, que incluso gente del movimiento de defensa de las víctimas de las deudas abusivas reclamadas por el tema vivienda por los bancos,
se transformaron en personalidades políticas de primer plano. Y entonces el caso de la ciudad de Barcelona desde el año 2015, cuando la actual alcalde fue por primera vez electa y reelecta luego en las elecciones de siguientes. Sí, sí, Entonces, para nosotros el tema deudas reclamadas a las clases populares, que en gran parte son deudas contratadas a tasa de interés abusivas, con incluso penalidades muy fuertes, es un tema central de lograr movilizar a la gente, movilizar a las víctimas para autodefenderse y movilizar a la opinión pública en solidaridad con esas víctimas. En países más pobres, el tema es el tema del microcrédito. Pablo, es un tema central en Bangladesh, en Pakistán, en la India, en Sri Lanka, pero también en varios países de América Latina, porque cuando una familia popular sobreendeudada no logra más endeudarse con los bancos, pide a agencias de microcrédito, a tasa de usura, un nuevo crédito para pagar antiguos créditos. Y entonces lleva al sobreendeudamiento a situaciones absolutamente dramáticas que hay que combatir. sí. Bueno, Eric, quería agradecerte por la conversación y también, bueno, hemos estado conversando de la idea de tu visita pronto a Chile. Sí. Espero que podamos tenerte ahí un buen rato para poder conversar y aprender más del trabajo Sí, de... mi idea es la posibilidad de un viaje en la segunda mitad de marzo 2023. Perfecto. Y claro, determinando el calendario de actividad con el movimiento del 8M, con Solidaridad, con también la Universidad Popular Abierta de Recoleta, con economistas de izquierdas en Chile, con sindicatos, con alcaldes progresistas, etcétera. Es la Genial. idea. Genial, ahí te vamos a estar esperando entonces, Eric. Nos veremos pronto. Muy bien, Muchas, perfecto. muchas gracias. Hasta una próxima. Un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Chao.